Dale. Buenas tardes, Carlos. Voy a hacer una entrevista para mi clase de matemáticas y el tema es sobre cómo relacionas tu trabajo con las matemáticas. Ok. ¿En qué universidad estudiaste? Yo estudié comunicaciones en la Universidad de Lima. ¿En qué año ingresaste? Yo ingresé en el año 93. Hice 3 años de Derecho hasta el 96 y luego me capacité en comunicaciones que terminé en el 2000. ¿Cómo fue tu experiencia en la universidad? Fue muy intensa, muy política. En vez de invertirlo en, que de pronto debía hacerlo, en fiestas o en juergas o en, no sé, en viajar, lo invertí en hacer cosas ligadas a medios de comunicación. Sacamos un periódico, no sé, nos metimos más en política. Ese fue mi rollo en la universidad. ¿Cómo te iba en matemáticas? Mira, yo jalé mate 1, como todo alumno que se precie de letras, jalamos mate 1. Y ya para mis carreras mate 2 no era importante. No sé si ha cambiado esa nomenclatura, pero en ese momento era mate 1, que veías, bueno, funciones, derivadas, Claro. Lógica matemática también en algún momento, ¿no? Y me jalaron la primera y la aprobé la segunda. Ya no volví a ver un curso ligado a números hasta facultad, donde vi estadística. Y era una época donde estadística todavía no tenía los programas que tienen hoy, como el SPSS o programas más avanzados de estadística, sino que era todavía en DOS, que es un sistema que tú no has conocido, que era antiquísimo y que te obligaba mucho al uso en general de números, ¿no? Cuando terminaste la universidad, ¿en qué trabajaste? Cuando dejé la universidad, trabajé un tiempito muy corto en Caretas y luego presenté mi currículum en Canal N. En Canal N me llamaron para trabajar y me he quedado allí. Estuve en Canal N casi como 2 años antes de irme a América Televisión, que fue otra experiencia televisiva. Pero lo primero que hice fue Canal N. ¿Y fuiste a América y volviste? Claro, la historia, bueno, es una historia larga. A ver, comienzo en Canal N, me voy a América, regreso a Canal N, me vuelvo a ir a Red Global, a Canal FEM y regreso a Canal N otra vez. Ese es un poco el periplo. Eso en tele. En el interín de todo esto hice algunas cosas para radio, trabajé en la universidad, dicté clases, pero televisivamente hablando ese es el periplo, ¿no? N América N, Global FEM N. En tu trabajo actual, ¿cómo aplicas las matemáticas? ¿En qué sentido? Ok, a ver, en este en particular, que es la Dirección de Comunicaciones del IDEPUC, tengo que ver cosas de presupuesto, todo el tiempo. Presupuesto primero de área, de lo que involucra el trabajo en el área, y ver presupuestos de actividades específicas. Todo podría circunscribirse a un simple Excel, pero a veces donde las operaciones las haría la máquina, ¿no? Pero en general tienes que pensar cómo, para que las partidas calcen, usar dinero de aquí para luego llevarlo a otro espacio que luego, ¿no es cierto? Y además no se contrapongan para que no sea, por supuesto, un ejercicio ilícito o de malversación. Todo el tiempo estoy haciendo cálculos, los básicos, ¿ah? No te voy a decir que hago derivadas ni integrales, pero los básicos y las reglas de 3 son, para presupuestos son claves. Y el otro asunto es para estadística. Porcentajes en estadística hoy son centrales, ¿no es cierto? Más aún cuando puedes cruzar en estadística, hacer cruces de datos que te permiten comparar cifras. Claro. Allí yo siento que me son muy útiles. Claro, te reitero, son matemáticas de las sencillas, los porcentajes, pero que están aplicados en una lógica matemática permanentemente. Claro, eso lo vas aplicando en los gráficos que haces. En los gráficos, en las tortas, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros tenemos todo el tiempo de la dirección que medir, a partir de indicadores muy claros, cómo nos va en determinado evento, cómo nos fue determinada estrategia que desarrollamos.
y hay algunos indicadores que son numéricos y ahí a los cuales hay que aplicar matemática básica, ¿no? En estadística y en presupuesto yo siento que el elemento es muy, la matemática es muy cercana, está ahí permanente todo el tiempo. Un caso en particular en que he usado, no en tu trabajo actual, sino en todo lo que es laboral. ¿Te acuerdas o no? Mira, acabamos de cerrar un encuentro que hacemos en el IEPU, que es la Semana de Derechos Humanos, un encuentro de derechos humanos, dura una semana. La actividad este año ha tenido 50, en una semana, 50 cosas, 50 eventos, conferencias, actividades culturales y tal. En una semana. En una semana, metimos toda una semana, con 2 auditorios en paralelo y tal. Quien nos da el dinero, ¿no es cierto? El dinero viene de la cooperación internacional, el PNUD, que dona una cantidad, y la otra cantidad de dinero viene de la propia universidad. En el caso de dinero que has prestado en la cooperación, tú tienes, o sea, si te han prestado 1000, tú tienes que justificar 1000 al detalle. O sea, no hay forma que le debas $1 a la cooperación, tiene que estar exacto. Y ahí hay operaciones, hay matemáticas todo el tiempo, para que calce, esto costó así, cambio así, hay cosas que son en dólares, tipo de cambio, ¿no es cierto? Ese nivel de fluctuación. Oye, ¿por qué si tal proveedor te está pidiendo tanto, por qué elegiste a este otro? Todo ese tipo de cosas. Eso con respecto al último, y además son presupuestos grandes porque son 50 cosas, entonces es intenso. Luego más he usado las matemáticas en mi vida personal cuando he tenido cuestiones de bancos, hipotecas y préstamos, donde hay que ver tasas de interés y demás. Pero en el mundo del periodismo me sirve mucho para la interpretación estadística. Por ejemplo, yo hace 2 días, Apoyo ha dicho tal cosa, y entonces tú ves un cuadro de ítems, ¿no? Entonces 38%, 37%, 34% de aceptación, y te das cuenta que no todo suma 100%. Entonces, bueno, eso lo tienes que explicarle a la gente por qué no suma 100%, ¿no? Y explicas que, bueno, de los que contestaron esto en la primera pregunta, se ha obtenido este segundo cuadro. Entonces, todo el tiempo estás en lo numérico, ¿no? Para el análisis estadístico en medios es clave. O explicar, por ejemplo, cuando algunos periódicos malintencionados dicen el presidente bajó 1%, 1 punto en las encuestas en relación a la encuesta anterior. Si tú no sabes algo de estadística, no entenderías qué cosa es el margen de error, ¿no es cierto? Entonces, todas las encuestas tienen un más o menos 3% de margen de error. Si el presidente ha bajado 1 punto, no significa que haya bajado en su popularidad, está dentro del margen de error. Bueno, hay medios malintencionados que lo que buscan es hacerte creer, ahora el presidente bajó de su popularidad, y no es cierto. Bueno, esa explicación se sustenta en un hecho matemático también. Cuando tienes que hablar de nivel de confianza, son fórmulas matemáticas para entender que el 95% de la encuesta tiene una confiabilidad del 95%. Entonces yo creo que con los años, el mundo mío, que es un mundo básicamente de las letras, se ha metido en el mundo de la matemática por temas de presupuesto y por temas de estadística. Yo creo que esos son dos grandes grupos. Claro, también cuando tienes que hacer comparaciones, por ejemplo, la aprobación del presidente en el año, y por ejemplo, los meses, sí. Y ves cuadros, claro, ¿cierto? Todo el tiempo, bueno, ahí es clave, ¿no? Es clave. Y las etapas presidenciales más todavía. Más, porque además hay aprobación presidencial mensual, entonces ya ves tendencias, ¿no es cierto? Porque claro, el presidente puede haber bajado 2 puntos, pero de pronto ha tenido en los últimos 6 meses tendencia al alza, entonces, ¿qué significa un descenso? Bueno, eso lo tienes que explicar también matemáticamente. Y eso tiene que ver con estadística y por un lado, y el tema del presupuesto en la chamba que vivo. No. Bueno, eso sería todo. Pues nada, ojalá te sirva. Gracias. Yo creí que las matemáticas no me iban a servir, pero sí, lo sé.